Bienvenidos a la capacitación Cambio de Cobertura Forestal de Centroamérica con un enfoque al cambio climático. Mi nombre es Elvis Pérez y soy miembro de la Red de Laboratorios de Observación de la Tierra para la Reducción del Riesgo de Desastre Red Labo y del Grupo de Observaciones de la Tierra Amerigeo a través de la Networking Centroamericana Sociedad Futura y con socio estratégico Unigis Hub Panamá. Red Labo es una comunidad científica, académica e institucional que actúa a través de la investigación, el intercambio de capacidades, experiencia y tecnología de los socios y miembros para abordar las brechas y desafíos en la reducción del riesgo de desastre en América Latina y el Caribe. El objetivo de la capacitación es explorar los mapas de series temporales de la superficie de la Tierra de la Iniciativa de Cambio Climático de la ESA, Agencia Espacial Europea, y obtener cambio de cobertura forestal a partir del uso del software ArcGIS Pro y su fuente de datos ArcGIS Living Atlas. El proyecto Iniciativa del Cambio Climático con Cobertura Terrestre o CCI-LC ofrece mapas de cobertura terrestres globales con una resolución espacial de 300 metros anualmente desde 1992 al 2020. El sistema de referencia de coordenadas utilizado para la base de datos globales de cobertura terrestre es un sistema de coordenadas geográficas GCS basado en la referencia del Sistema Geodésico Mundial 84 o WGS 84. La tipología se definió utilizando el Sistema de Clasificación de Cobertura Terrestre, LCCS, desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con miras a ser lo más posible compatible con los productos GLC 2000, GlobeCover 2005 y 2009. El sistema fue diseñado como un sistema jerárquico que permite ajustar el detalle temático de la leyenda a la cantidad de información disponible para describir cada clase de la cobertura terrestre, siguiendo un enfoque de clasificación estandarizado. Los mapas están diseñados para ser globalmente consistentes. Su leyenda está determinada por el nivel de información que esté disponible y que tenga sentido a escala de todo el mundo. El nivel 1, la leyenda, también llamada leyenda global, cumple con este requisito. Esta leyenda cuenta 22 clases y cada clase está asociada con un código de 10 valores, es decir, código de clases de 10, 20, 30, etc. Entre estas clases, 4 fueron identificadas en gran medida gracias a un conjunto de datos externos que se encontraban ya públicos. Uno es la cobertura arbórea y agua salina inundada, valor de la clase 170, clase que se basa en el Atlas Global de Manglares. Las áreas urbanas, valor de la clase 190, que depende tanto de la capa global de asentamientos humanos y huella urbana global. Los cuerpos de agua, valor de la clase 210, que ha sido heredado del mapa global CCI de masas de agua abierta y, por último, hielo y nieve permanente, valor de la clase 220,
que proviene del inventario de glaciares raros, del cual el proyecto CCI Glaciar es uno de los principales contribuyentes. Los mapas CCI-LC también se describen mediante una leyenda más detallada, denominada nivel 2 o regional. Esta leyenda de nivel 2 hace uso de información regional más precisa, cuando esté disponible, claro, para definir más clasificadores de LCCS y así alcanzar un mayor nivel de detalle ante todas estas leyendas. Esta leyenda regional tiene más clase y está asociada con valores 10, es decir, códigos de clase como 11, 12, etc. No están presentes en todo el mundo, ya que no fueron adecuadamente discriminados a escala global. En la tabla se muestra una agrupación en correspondencia entre las categorías de las tierras del IPCC o Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la leyenda LCCS o Sistema de Clasificación de Cobertura Terrestre, utilizado en el CCI-LC o Iniciativa de Cambio Climático con cobertura terrestre. Un aspecto clave de los modelos de procesamiento es su coherencia en el tiempo. Los mapas no se producen de forma independiente, sino que se derivan de un mapa de referencia único que es generado gracias a todo el archivo MERIS FR y RR desde el 2003 hasta el 2012. Independientemente de esta línea base, los cambios se detectan a 1 kilómetro según la serie temporal ABHRR entre 1992 y 1999, serie temporal de Spot BGT entre 1999 y 2013 y los datos de prueba 5 de los años 2013, 2014 y 2015. Cuando las series temporales MERIS, FR y prueba 5 están disponibles, los cambios detectados a 1 kilómetro se reasignan en 300 metros. El último paso consiste en retroceder y actualizar el mapa LC de referencia de 10 años para producir los 24 mapas LC anuales de 1992 hasta el 2015 y su defecto actual 2020. En las regiones más dinámicas del mundo se puede detectar más de un cambio en la cobertura del suelo entre 1992 y 2015. La mayoría de los píxeles están asociados con 0, 1, 2 o 3 cambios de coberturas del suelo, sabiendo que cada cambio debe durar al menos 2 años para ser detectado. Por ejemplo, la pérdida de un bosque por matorrales durante 2 años seguidos de una recuperación del bosque es demasiado corto para ser detectado como cambio. En pantalla dan ejemplos de análisis de series de tiempo de clasificación anual. El cambio se detecta entre las clases de cobertura terrestres agrupadas en las 6 categorías de tierra, o sea, tierra de cultivo, bosques, pastizales, humedales, asentamientos y otras tierras. Esta última clase se divide a su vez en matorral, vegetación escasa, zona desnuda y agua. También evita la detección de cambios falsos entre la clase LC que son semánticamente cercanas.
Un paso crítico en la aceptación de los mapas CCI-LC por parte de las comunidades de usuarios es brindar confianza en su calidad mediante la validación frente a datos independientes, como referencias terrestres, mediciones o estimaciones alternativas de otros proyectos y sensores. El objetivo principal de la validación es permitir que un usuario potencial determine el mapa apto para su uso. Hay varias definiciones de validación disponibles en diversas agencias y se acordó que el Comité de Satélites de Observación de la Tierra, CEOS, la definición del Grupo de Calibración y Validación COS o WGCB se adoptaría dentro del CCI programa. El proceso de evaluar por medios independientes la calidad de los productos de datos derivados de la salida del sistema es clave para esta fase. Se ha garantizado la independencia del proceso de validación, utilizando conjuntos de datos de validación que no se utilizaron durante la producción de los mapas y ser llevados a cabo por partes externas, es decir, por personal no involucrados en la producción de los mapas LC. Como proceso de validación preliminar, se evaluó la precisión del mapa CCI-LC del año 2015 utilizando el conjunto de datos de validación del Global Cover 2009, como en los ejercicios de validación del Global Cover RD3 y RD4, debido a que las leyendas Global Cover y CCI-LC no son completamente idénticas. No todos los puntos se podrían utilizar como una base de datos de validación Global Cover 2009. Se construye matrices de contingencia y las precisiones generales no solo se calculan en función de las celdas diagonales de la matriz, también se representan otras celdas que marcan el acuerdo entre los productos y el conjunto de los datos validados. Esta tabla presenta una matriz de contingencia calculada por comparación del mapa CCI-LC de 2015 con todos los puntos interpretados como ciertos por los expertos, ya sea homogéneos, es decir, hechos de una sola clase LC, o heterogéneos, es decir, hecho de varias o clases de LC en mosaico. Se deriva una segunda matriz de contingencia utilizando solo las variables homogéneas y ciertos puntos del conjunto de validación del Global Cover 2009. Estas dos matrices indican que el nivel de precisión se encuentra en 71.45% en el primer caso y 75.38% en el segundo caso. Según las recomendaciones del CEOS, a partir de los valores de precisión generales ponderados por las proporciones del área, se calculan las clases de coberturas del suelo. Las superficies de las distintas clases de cobertura terrestre fueron determinadas en base al propio producto LC 2015 en una proyección de áreas iguales. Utilizando 1499 puntos ciertos y homogéneos, la cifra de precisión general del área ponderada del 2015 del mapa LC es de 71.1%, mientras que con 2329 puntos ciertos sin restricción de homogeneidad es del 71.7%. En el primer caso hay que tener en cuenta el área de clase LC donde disminuye un poco la precisión general, mientras que en el segundo caso no modifica significativamente su valor. Estas cifras son superiores a las del producto Global Cover del 2009.
También se debe prestar atención a los valores de precisión del productor y del usuario, que brindan más información sobre la precisión de las diferentes clases temáticas y que también pueden explicar los efectos observados al ponderar los valores de precisión generales por las áreas de las clases de la cobertura terrestre. Como mayor referencia, podemos dirigirnos a las siguientes fuentes donde explica la información de cómo se obtiene estas coberturas. Precisamente pueden descargar el manual y revisar su fuente. Ahora aplicaremos nuestro trabajo utilizando la herramienta de ArcGIS Pro, obteniendo la información con el Living Atlas. Un mapa de series temporales de la superficie de la Tierra de la Iniciativa de Cambio Climático de la ESA, clasificado en 36 tipos de cobertura terrestre. Estas clases incluyen la agricultura, bosques, pastizales, zonas urbanas y otras categorías. Con ArcGIS Pro le permite agregar datos desde ArcGIS Living Atlas. Agregará a su mapa datos de imágenes de cobertura terrestre global para los años 1992 al 2020 de Living Atlas. Utilizará estos datos para visualizar los cambios en el bosque entre esas fechas. Esta capa es una serie temporal de los mapas anuales de la cobertura terrestre del mundo, de la ESA. De la SCCI, o sea, Iniciativa del Cambio Climático. La ESA ha elaborado mapas de cobertura terrestre ya desde el 92 al 2020, antes mencionado, y están disponibles en el sitio web de climateesa.int. ¿Qué podemos hacer con esta capa? Bueno, esta capa se puede agregar a los mapas y aplicaciones de ArcGIS Online y mostrarse en una serie de tiempo para ver una vista del lapso de tiempo del cambio en la cobertura del suelo desde 1992 en cualquier parte del mundo. El mismo comportamiento existe cuando se agrega la capa en ArcGIS Pro. Además de mostrar todas las capas de una serie, esta capa se puede consultar para que solo se muestre en un año en un mapa. Esta capa se puede utilizar en análisis, como por ejemplo, puede agregar en ArcGIS Pro con una consulta configurada para mostrar solo un año. Luego se puede producir un recuento de áreas del tipo de cobertura terrestre para un conjunto de datos característicos utilizando las herramientas estadísticas zonales. Las estadísticas se pueden comparar con las estadísticas de otros años para mostrar una tendencia. En ArcGIS Pro vamos a agregar los datos de Living Atlas. Nos vamos al icono agregar datos, luego a datos agregar datos del mapa. Cuando se nos abra la ventana nos vamos al icono Living Atlas y escribimos Global Land Cover. Global Land Cover de 1992 al 2020. Este tiene una extensión temporal de 28 años. El tamaño de la celda 300 metros. Una fuente temática, el tipo de píxel es 8 bits. Datos sin firmas de proyección. Proyección de mosaico web Mercator esfera auxiliar con una extensión global, con su fuente de iniciativa de cambio climático y ciclo de actualización anual hasta esta fecha del 2020. Importante ver estos iconos que están aquí, donde dice que el que tiene un check es acreditado y recomendado por Esri.
El que tiene así como un escudo es exclusivo para los suscriptores de Esri, y el que tiene el mundito es el contenido depurado por Esri. Debido a que la capa contiene datos temporales, aparece un control deslizante de tiempo en la parte superior del mapa y una pestaña de tiempo en la cinta. Puede utilizar datos temporales para visualizar sus datos a lo largo del tiempo. En la parte superior del mapa, coloca el mouse sobre el control deslizante de tiempo y haz clic en el botón reproducir. Usando la visualización habilitada por tiempo, sucede que entre 1992 y 2020, las áreas de color rosa y rojo se expandieron por el mapa, representando tierra que fue convertida de bosque a tierra de cultivo en esta región. Este fenómeno se conoce como deforestación. Diferentes clasificaciones disponibles para mapear. En esta capa se incluyen 5 plantillas de procesamiento. Las plantillas de procesamiento se pueden utilizar para mostrar un conjunto más pequeño de clases de cobertura. Plantilla predeterminada es el representador cartográfico, donde muestra todas las clases de cobertura terrestre de esa CCI. Plantilla de tierras boscosas muestra solo tierra, obviamente boscosas, que están en la clase 50 a la 90. La plantilla de terrenos urbanos muestra solo áreas urbanas en la clase 190. Plantilla de tierras convertidas muestra solo tierras urbanas y tierras convertidas a agricultura, clase de la 10 a la 40 y la 190. Representador simplificado muestra el mapa en 10 clases simples que coinciden con las 10 clases simplificadas utilizadas en la proyección de cobertura terrestre para el 2050 de la Universidad Clark. Cualquiera de estas variables se pueden visualizar o analizar seleccionando su plantilla de procesamiento. Si utilizáramos ArcGIS Online, seleccionaríamos las opciones de visualización de la imagen en la capa. Luego desplegaríamos la lista de variables de opciones de la renderización. En ArcGIS Pro podemos verlo en propiedades de capa. Seleccione plantillas de procesamiento en el menú desplegable de la plantilla de procesamiento y seleccione las variables que desea mostrar. Uso de tiempo. De forma predeterminada, el mapa mostrará como una animación de serie temporal en un año por cuadro. Aparecerá un cuadro deslizante de tiempo cuando agregue esta capa a su mapa. Para ver los datos más actuales, mueva el control deslizante del tiempo hasta que vea el año más actual. Los datos que se encuentran en Living Atlas provienen de fuentes confiables. Cada producto es revisado cuidadosamente por expertos en la materia de Esri para garantizar que cumpla con los estándares de calidad de Living Atlas. Debido a este proceso de revisión, los datos que agregamos ya están simbolizados, incluyen los metadatos necesarios y tienen tiempo habilitado. Aunque podría haber encontrado los datos de origen para esta capa en el sitio web de la Iniciativa de Cambio Climático de la Agencia Espacial Europea, usando Living Atlas le ahorró tiempo porque no tuvo que simbolizar ni configurar los datos. Vamos a explorar los datos de la capa para visualizar cuánta tierra ha cambiado de bosque a tierra de cultivo y áreas urbanas. Al expandir la capa, puede ver que representado por el color de la simbología en rojo,
verá las áreas urbanas y las áreas boscosas en tono verde. Haga clic con el botón derecho en Cobertura Terrestre Global 1992-2020 y seleccione Copiar. Aún en el panel de contenido, haga clic derecho en el mapa y elija Pegar. Ahora tendrá dos capas idénticas enumeradas en el panel de contenidos, ambas denominadas Cobertura Terrestre Global 1992-2020. Antes de crear la consulta de definición, cambiará el nombre de las capas para diferenciar entre la cobertura del suelo de 1992 y la cobertura del suelo 2020. Ahora que ha cambiado el nombre de las capas, agregará una consulta de definición a cada capa. Haga clic derecho en la capa global Land Cover 2020 y elija Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, haga clic en la consulta de definición. Haga clic en una nueva consulta de definición y creará una consulta que solo muestre los datos de cobertura del suelo para el año 2020. Para seleccionar un campo, haga clic en la flecha hacia abajo y elija fecha de inicio en es igual a. Haga clic en la flecha hacia abajo y elija está en o después. Para el campo vacío, haga clic en la flecha hacia abajo y elija 1/1/2020 12 AM. Ahora agregará una fecha de finalización de la consulta. Haga clic en Agregar consulta. Para seleccionar un campo, haga clic en la flecha hacia abajo y elija fecha de finalización en es igual a. Haga clic en la flecha hacia abajo y elija está en o antes. Para el campo vacío, haga clic en la flecha hacia abajo y elija 31/12/2020 11:59:59 PM. Ha creado una consulta de definición para la capa Global Land Cover 2020 para mostrar datos solo para el año 2020. Haga clic en Aplicar y luego haga clic en Aceptar. Lo mismo para crear una consulta de definición para la capa global Land Cover 1992 para mostrar datos solo para el año 1992. En el panel Contenido, haga clic en la capa Cobertura Terrestre Global 2020. En la cinta, haga clic en la pestaña Capa de servicio de imágenes. En el grupo Comparar, haga clic en Barrido. Haga clic en el mapa y luego mantenga presionado y mueva el mouse de izquierda a derecha. Con la herramienta Deslizar, puede comparar visualmente la cantidad de cambio en la cobertura del suelo o deforestación que ocurrió entre 1992 y 2020. El análisis espacial le permite resolver problemas complejos basado en la ubicación. Utilizando ArcGIS Pro para analizar esto, puede consultar datos, explorar y comprender datos desde una perspectiva geográfica, determinar relaciones, detectar y cuantificar patrones y realizar predicciones y decisiones. El análisis espacial va más allá de visualizar datos en un mapa al permitirle estudiar los atributos de los lugares y sus relaciones. Ya se crearon dos capas para 1992 y 2020. El área de interés se ha recortado hasta el límite de Centroamérica,
para crear un área de interés en nuestro proyecto, para cuantificar con mayor precisión el área de tierra que se ha convertido de bosque a tierra de cultivo o áreas urbanas en Centroamérica. La mejor práctica es proyectar los datos a una proyección de área igual. Si estuviera utilizando un conjunto de datos más grandes como la capa Global Land Cover, podría recortar sus datos para crear un área de interés que permitiría tiempo de cálculos más rápido. Calculará cuánto cambio en la cobertura del suelo se produjo en las últimas 2 décadas, específicamente la tierra que pasó de área boscosa a tierra de cultivos y áreas urbanas en la región centroamericana. Utilizará los resultados para validar los patrones que se visualizan en su mapa. Recortaremos el raster. Seleccionando la capa Land Lover Cover 2020, buscamos la herramienta en geoprocesamiento Recortar raster. Especificamos que sea de rectángulo. Hacemos un update y por último ejecutar. Ahora vamos a recortar basado en la geometría de Centroamérica. Seleccionamos recortar raster, la extensión de salida va a ser Centroamérica, agregaremos una capa de shade de Centroamérica y abajo en dataset raster de salida especificamos utilizar la entidad de entrada para recortar la geometría. El resultado Global Cover de Centroamérica tendríamos para cada capa de 1992-2020 con los límites de Centroamérica. A esto lo vamos a reproyectar. Reproyectamos, ¿verdad? Aquí en la herramienta de geoprocesamiento especificamos el raster de entrada Global Land Cover para 1992 Centroamérica al dataset raster de salida con el sistema de coordenadas WGS84 UTM zona 16. Igual para el Global Land Cover 2020. Es importante verificar el tamaño de los píxeles. Podrán ver de que en ambos X y Y tienen una dimensión de 310. Vamos a calcular el cambio de cobertura terrestre. Utilizaremos la calculadora de campo. En la calculadora de campo seleccionamos obviamente la tabla donde vamos a agregar un nuevo campo llamado área de kilómetros cuadrados. En el segmento de la fórmula especificamos que vamos a contar, ¿verdad? En el área de kilómetros cuadrados multiplicado por 90.000. Todo eso entre paréntesis por 0.5 veces 1. Perdón, serían 1, 2, 3, 4, 5 veces 0, 1. Los valores para calcular en la calculadora de campo hay que tener en cuenta que el área de píxel sería 300 metros por 300 metros. O en otras palabras, el área es 90.000 metros cuadrados. Por eso es que aparece 90.000. Los resultados en la tabla de atributos en ambas podremos ver
el cambio que hubo de cobertura terrestre en ambas tablas. Por ejemplo, Plain-Rayford, la clase Plain-Rayford en el registro 1 tiene 27.533.43 km² en 1992. Pero hubo un cambio de aumento a 30.415.77 km² en el 2020. La herramienta Calcular cambio de raster compara dos rasters y genera un nuevo raster que contiene la diferencia entre los dos. En este paso, vamos a utilizar la herramienta Computer Change Raster para identificar áreas que cambiaron a un tipo de cobertura terrestre diferente entre el 92 y el 2020. El parámetro raster de salida es el nombre de la nueva capa raster que se creará como resultado de la ejecución de la herramienta. El parámetro método de cambio de cálculo es el tipo de cálculo que utilizará la herramienta para el análisis. En este caso, la opción diferencias categóricas muestra la diferencia entre dos rasters categóricos o temáticos en los que el resultado muestra cada transición de clase que ocurrió entre los dos rasters. Por ejemplo, el número de píxeles que cambiaron de cubierta de árboles de hoja perenne de hojas anchas de dosel cerrado a abierto a tierra de cultivo desecado. Para el parámetro método de filtro, seleccionaremos solo píxeles cambiados para que solo aquellos píxeles que cambiaron de categoría se categoricen en la salida. Los píxeles que no cambiaron de categoría se agruparán en una clase llamada Otros. La mayoría de las celdas no muestra cambios. Sin embargo, la categoría cubierta de árboles de hoja perenne, de hoja ancha de dosel cerrado a abierto o bosque tuvo el mayor número de cambios de celda a principalmente tierra de cultivo entre 1992 y 2020. Este análisis de la deforestación es solo un ejemplo de cómo se puede utilizar los SIC para reconocer los factores de cambio climático. Nuestros hallazgos podrían respaldar un análisis futuro de indicadores relacionados con esto, como las emisiones de gases de efectos invernaderos. Para mayor información, pueden realizar consulta a través del portal web sociedadfutura.com o enviar un correo electrónico a elvispz@sociedadfutura.com y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter o X y en LinkedIn. La información podrá encontrarla en el video aquí abajo en la descripción, donde podrá descargar esta presentación y los archivos fuentes, en este caso los shape y las imágenes ya recortadas, para su uso práctico. Gracias.